Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bendiciones en el nombre de Yeshua el Mesías, gracia y paz, gloria al Eterno, al Dios Todopoderoso, a Jehová, porque nos ha regalado un día más, porque Él ha tenido de nosotros misericordia y seguimos aquí, pues en la buena batalla de la fe, aquellos que creemos en el Mesías, continuando en el camino estrecho, siguiendo a nuestro Salvador, quien es el Salvador del mundo, de todo aquel que en Él cree. Gloria a Dios por tener misericordia de nosotros, así como tiene misericordia de todos, puesto que antes de convertirnos a Yeshua, a Jesús, antes de nacer de nuevo en Él, pues éramos enemigos suyos, éramos enemigos de Dios, la inmensa mayoría de nosotros, quienes creemos ahora en el Mesías. Pero fijaos la misericordia, el amor de Dios, que se refleja en su sacrificio, en el sacrificio que hizo a través de Jesús, a través del Mesías, quien es Dios manifestado en carne, puesto que el Padre que hace las obras es el que moraba en Él, el que mora en Él. Y fijaos la misericordia de Dios, ese sacrificio vivo que en definitiva pide de nosotros y que es tan complicado muchas veces llevar a cabo, porque separados de Dios nada podemos hacer. Y si verdaderamente queremos andar en la voluntad de Dios, debemos de caminar en Él día a día, andando ese camino que es angosto en Cristo Jesús, pues es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Claro que nosotros no somos perfectos, no somos Dios, pero Dios mora en nosotros, teniendo fe, teniendo emuná, es decir, fidelidad, lealtad al Creador, a nuestro Salvador. Quiero reflexionar con vosotros sobre ese amor, ese sacrificio por amor que hizo Dios en la cruz a través de su amado Hijo, que hizo Dios manifestado en la carne de Jesús, de Yeshua el Mesías, que claro está, pues anteriormente también había reflejado de otro modo desde la antigüedad, puesto que Dios, el Creador, Elohim, Jehová, siempre ha sido misericordioso. De hecho, como nos muestra la Escritura en Ezequiel 18 y Ezequiel 24, leyendo la palabra, observamos que Dios no quiere la muerte del impío, de aquel que está sin Él, sino que el impío se vuelva a Él y viva. Dice Dios a través de Ezequiel que el impío que se vuelva atrás de su camino de impiedad, de maldad, pues ¿no será que ese impío, si se vuelve de su camino, resulta que vivirá? Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Creador de todas las cosas. Que aquellos que van en contra suyo se vuelvan como un hijo se vuelve a su padre después de haberle dado la espalda toda la vida. Así como el hijo pródigo
como se conoce la parábola en la que ese hijo que fue a desperdiciar todos los bienes del padre, todo lo bueno que le había dado el padre, lo fue a desperdiciar al mundo, y ese hijo, después de desperdiciarlo todo, se dio cuenta de que en verdad había pecado contra Dios, contra el cielo y contra su padre. Y entonces volvió al reencuentro, a reencontrarse con su padre, admitiendo que había hecho lo malo. Y su padre salió a recogerle al encuentro con los brazos abiertos, vistiéndole, poniéndole un anillo, un sello, así como Dios nos da de su espíritu para sellarnos en Él, con Él, y darnos esas arras que nos garantizan que somos salvos en Él por siempre, perseverando en nuestro amor, en nuestra fidelidad a Él todos los días. Entendiendo también que, como no somos perfectos, puesto que somos polvo y somos carne, y la carne es débil, muchas veces vamos a errar, vamos a fallar, vamos a pecar contra nuestro Padre Santo, contra nuestro Dios y Salvador, pero que Él, aun en esas, cuando nosotros fallamos muchas veces, Él continúa siendo fiel, Él continúa siendo leal, por amor a Él mismo, a su palabra y a su promesa, por amor a nosotros, finalmente. Eso no significa que cada cual diga creer en Dios y al día siguiente en su corazón ponga el pecar porque wow, Dios es misericordia, Dios es amor. No pasa nada porque Él es fiel, Él es leal y puede hacer lo que quiera. No. No os confundáis, no nos confundamos. No se tergiversen mis palabras. Lo único que quiero decir es que Dios sabe que somos carne, que nuestra carne y el pecado que mora en nosotros, que es el que hace las obras, como bien dice Pablo, muchas veces nos lleva a hacer cosas que son malas delante de Dios. Muchas veces esos pecados que están en nosotros, en nuestro interior, nos llevan a pecar contra Dios, contra Jehová, contra Yeshua. Y eso Dios lo sabe. Dios nos ha escogido, nos escoge a sus hijos, pese a que Él sabe perfectamente lo que tenemos en nuestro interior, lo que cada cual tiene en su interior. Fijaos, por ejemplo, en Pedro, Cefas, el apóstol, el enviado de Yeshua, Pedro, fue escogido por Jesús como discípulo suyo, como enviado suyo, como apóstol. Sin embargo, Pedro, cuando Yeshua era llevado por la guardia romana, traicionado por Judas, para finalmente, pues, después hacerle daño, matarle en el madero, Pedro, cuando fue inquirido en 3 ocasiones por los romanos y por los judíos que pretendían, pues, prender a los seguidores de Jesús, Pedro traicionó al Señor. Ahora, Yeshua lo sabía, se lo dijo justo antes, que antes de que cantase el gallo le iba a traicionar 3 veces. 3 veces le negaría, y así fue. Ahora, Pedro, cuando se dio cuenta de lo que hizo, de la traición que había cometido,
contra Yeshua, se compungió completamente de corazón y derramó su corazón en lágrimas delante de Dios, porque sabía que lo que había hecho era traicionar al Salvador, traicionar a su Maestro, a su Salvador, a su amigo, a aquel que había dado su vida por él, que de hecho la iba a dar. Y ahí tenemos una muestra, primeramente conforme a lo que hablaba de lo que Dios quiere de nosotros, que nos arrepintamos de nuestras traiciones, de nuestro mal contra Dios, de nuestros pecados contra Él, y que derramemos nuestro corazón en su presencia para que de su presencia corran ríos de agua de vida en nosotros y seamos sanados y salvados por Él, siendo que Él lo que pide es que le amemos como a nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestros padres, el Padre de todo lo que existe, es decir, el Creador de todas las cosas, quien puso la semilla, quien dio de su luz, para que en su luz viéramos quién es Él y así ser iluminados en su amor, en su salvación, e iluminar a otros. Y además de ello, fijaos ese amor sacrificial con el que Dios nos amó. Nos dejó por escrito el apóstol Pablo nuestro hermano, en Romanos 5:28, que aun siendo nosotros transgresores, pecadores contra Dios, aun siendo nosotros pecadores, transgresores de la ley de Dios, Él murió por nosotros. El Cristo se sacrificó por nosotros, siendo que éramos pecadores. Fijaos ese amor sacrificial con el cual Jesús vino a dar su vida por aquellos que le detestaban, por aquellos que eran enemigos suyos, por nosotros cuando estábamos sin Él y nos oponíamos a Él porque bien no le conocíamos o bien no queríamos saber nada de Dios. Sin embargo, Él dio su vida en el madero para, como nos decía también Isaías en el capítulo 53, cargar en Él nuestras iniquidades, nuestros pecados. Por su llaga, por sus heridas, nosotros fuimos sanados. Él sufrió los azotes, Él sufrió lo indecible. Él no tenía hermosura en sí mismo para no ser deseado, sino que, como oveja, fue llevado al matadero. No porque Él no quisiera ir, sino porque de hecho Él fue quien puso su vida por nosotros. Recordemos lo que Yeshua mismo dijo, que nadie
podía quitarle la vida, sino que Él la ponía de sí mismo, y que así como Él ponía su vida, Él también la podía volver a recuperar, como de hecho hizo después de sacrificarse por nosotros, por el mundo, por los pecadores en la cruz. Él resucitó en su poder, en el poder de Dios, al tercer día. De esa manera, mostrándonos que con su amor sacrificial nos daría vida, y vida en abundancia, a todos aquellos que creyésemos en Él. Un amor que es incomparable. Bien dice la Escritura que, bueno, quizá alguno podría morir por un justo, pero que al final nadie o muy pocos darían su vida por aquel que no es justo, por aquel que no fuera justo. Y Él precisamente, siendo nosotros injustos, no teniendo fe en Él, derramó su sangre en la cruz para lavarnos, para limpiarnos de todo pecado, de toda iniquidad, a través de su misma sangre en el madero. Jesús también nos enseñó que no hay mayor amor que el que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Como nos relata en Juan capítulo 15, aquellos que guardan su palabra, aquellos que guardan sus mandamientos, y ese nuevo mandamiento que vino a darnos, que no era diferente al que Jehová había dado anteriormente, diciéndonos, como bien podemos leer en Juan capítulo 15, que hemos de amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Siendo que, primero, Él, siendo enemigos suyos, se sacrificó por nosotros. ¿Quién puede hacer eso? ¿Alguno de vosotros daría su vida por cualquiera de vuestros enemigos? Pensemos. Yo mismo en la carne pondría mi vida por un enemigo mío. Sin Dios está claro que no. Pues Dios hizo eso mismo. En su amor que sobrepasa todo entendimiento, muriendo por sus enemigos en la cruz, sufriendo por justos y por injustos, para, creyendo en Él, ser salvos por la eternidad. En ese sacrificio que Él hizo por nosotros, entender que su amor sobrepasa todas las cosas.
ese amor que es sufrido, que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no es envidioso, sino que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo aguanta, porque es el amor de Dios. Ese amor que nos describe perfectamente quién es Yeshua y que está escrito en 1 Corintios capítulo 13. Entonces, vengo a reflexionar con vosotros, a traeros esta palabra de que Yeshua murió por sus enemigos y por sus amigos. Y muriendo por sus enemigos, lo que Él busca es que nos convirtamos a Él y nos convirtamos a ser sus amigos, guardando en nuestro corazón sus mandamientos, su palabra, para que Él no nos llame ya siervos, como nos declara en Juan capítulo 15, haciendo lo que Él nos manda, Él nos llamará amigos, y lo que Él nos manda es amar al prójimo, amar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos como Él nos amó, como Él amó al mundo. Eso no quiere decir que Él dio su vida en el madero por sus enemigos y que aquellos que sigan oponiéndose a Él y mueran sin Él vayan a ser salvos. No se malinterpreten mis palabras. Lo único que ocurre es que Yeshua, al hacer eso en la cruz, conseguiría el efecto de la vergüenza de las brasas sobre la cabeza de aquellos que se oponen a Él, para que cuando entiendan verdaderamente lo que Él hizo, se arrepientan de corazón y de hecho, cambiando su mente y su corazón, siendo transformados por el mismo Dios, nazcan de nuevo y vivan. En Proverbios 22 podemos ver que Dios nos pide que demos pan y agua a nuestros enemigos, que hagamos el bien a nuestros enemigos. ¿Para qué? Para precisamente que después ascuas de fuego, es decir, la vergüenza, caiga sobre sus cabezas y nuestros enemigos se vuelvan a nosotros, observando que nosotros les hemos hecho bien, aun ellos haciéndonos mal. Eso es precisamente lo que Jesús hizo en la cruz. Él murió por sus enemigos, Él murió por los pecadores, Él murió por los impíos, por aquellos que no querían saber nada de Dios o no le conocían. ¿Para qué? Para que cuando Dios disponga, esa palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo les llegue al interior y les transforme, llevando la vergüenza sobre sus cabezas a todos aquellos
que entiendan que Él se sacrificó aún por sus enemigos, aún por esos que incluso leyendo la palabra siguen sin estar con Dios, sin conocerle a Él. Pues entendamos lo que el amor sacrificial de Dios, de Yeshua, quien es la manifestación visible del Dios invisible, entendamos lo que Él hizo por el mundo. Él nos dice que no hay mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos. Al mismo tiempo, murió por sus enemigos. Se sacrificó por todos. Para de la enemistad que teníamos contra Dios, Él nos transforme y nos convirtamos, de hecho, en amigos suyos. Siendo que permanezcamos en Él, así como una rama permanece en el olivo para dar fruto, o en la vid, como Él nos declara. Y si la rama no permanece en el olivo, no permanece en la vid, pues no da fruto. Es echada al fuego y se quema. Debemos entender que el amor de Dios transforma, su sacrificio transforma, y Él pide que nos volvamos a Él de corazón, en espíritu y en verdad, para que finalmente podamos dar fruto, y fruto en abundancia, lo que viene a significar que podemos, de hecho, amar a los demás como Él nos amó a nosotros primero. Seamos también como aquel hombre de la parábola del buen samaritano, en la que, viendo a alguien que necesita de nosotros y sabiendo de hecho que todo aquel que está sin Dios necesita de Dios, y por lo tanto de que le llevemos la palabra de vida a su vida, tengamos en cuenta esa parábola, esas palabras de nuestro Salvador Jesús, para precisamente hacer lo propio y actuar en el amor de Yeshua, en el amor de Dios a través del Cristo, y en el día a día amar a nuestros amigos, a los nuestros, a nuestros hermanos, sin olvidar que hemos de amar también, por supuesto, a nuestros enemigos. Jesús mismo nos enseñó esto, y lo podemos leer, por ejemplo, en las palabras que han quedado escritas en el libro de Mateo, capítulo 5, el conocido como el Sermón del Monte, que hemos
de bendecir a aquellos que nos maldicen. Hemos de hacer el bien a aquellos que hacen el mal contra nosotros. Hemos de ayudar y de ser luz de Dios para aquellos que están sin Dios. De esa manera conseguiremos, si Dios lo permite, que muchos dejen de ser enemigos de Dios, se conviertan a Él y vivan y lleguen a ser sus amigos, amando al resto como Dios nos amó a nosotros. Recordemos que hemos de presentar nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro ser, como culto racional, sacrificándonos por el resto. Ese es el sacrificio vivo y espiritual que pide Dios de nosotros. Que presentemos nuestros cuerpos como el culto racional al que nos llama Dios. Y que, por ejemplo, si tenemos alguna cuestión contra algún hermano, si ha surgido algún problema con algún hermano, pues que antes de ir al altar de Dios y hablar con Dios, rogarle a Él por algo para nuestra vida, para nosotros, antes de presentarle nuestra petición, que hagamos las paces con ese hermano, con esos hermanos con los que estamos mal, para que después vayamos a la presencia de Jehová y podamos, de hecho, ir con nuestra conciencia tranquila en Dios y Él nos bendecirá. Él hará el resto en nuestra vida, llevándonos por ese camino que Él quiere que andemos. El camino de su amor, de su lealtad, de su fidelidad, de su justicia, de su misericordia, de su verdad, para que su palabra sale el mundo, esté sazonada con su luz, y de esa manera muchos en aquel día podamos erguirnos delante de Dios para alabarle y darles las gracias, porque de hecho nos salvó. Gloria a Dios por todo lo que nos enseña. Dios quiera que este mensaje sea de bendición en vuestra vida. Hay mucho más que profundizar, mucha más palabra que meditar, pero en el día de hoy llego hasta aquí y que Dios haga el resto en vuestra vida, en vuestra mente, en vuestra alma. Id a Él y a la palabra suya que ha quedado dentro de la Biblia para conocerle primeramente y después hacer su voluntad en el santo nombre de su amado Hijo Yeshua y Jehoshua, quien es Jesús el Cristo. Amén, amén. Dios os bendiga, que la gracia y la paz de Jehová estén en vuestras vidas. Shalom.